¿Y si lo que más tememos no está fuera de nosotros, sino dentro? Existe una parte de nuestra alma que rechazamos, que ocultamos y negamos. Carl Jung la llamó la sombra. Es ese rincón oscuro del inconsciente donde se alojan nuestros impulsos reprimidos, emociones que no aceptamos y aspectos que evitamos reconocer. Sin embargo, ignorarla no la hace desaparecer. Al contrario, la sombra influye en nuestras acciones, en nuestros miedos y en las personas que nos generan rechazo. En este episodio de Mentes del Más Allá, descubrirás por qué la sombra es una de las claves más importantes de la psicología profunda y cómo enfrentarla puede ser el inicio de una verdadera transformación interior. ¿Estás preparado para mirar hacia tu propia oscuridad? ¿Qué es la sombra? El origen del concepto, la sombra, es uno de los conceptos más profundos y fundamentales en la psicología analítica desarrollada por Carl Gustav Jung. Pero, ¿qué es exactamente esta sombra? Para comprenderla, debemos adentrarnos en el inconsciente, ese vasto y enigmático territorio de la mente, donde se alojan aquellos aspectos de nosotros mismos que permanecen ocultos a la conciencia. Jung definió la sombra como la parte inconsciente de la personalidad que el ego no reconoce ni acepta. Es todo aquello que reprimimos, negamos o ignoramos, porque no coincide con la imagen que deseamos mostrar de nosotros mismos. Esta puede incluir emociones como la ira, la envidia, el miedo, o incluso aspectos creativos y potenciales que la conciencia aún no ha integrado. Imaginemos nuestra personalidad como una lámpara que ilumina solo ciertas áreas de una habitación. La sombra sería la oscuridad que permanece fuera del alcance de esa luz, el espacio donde se guardan todos esos elementos desconocidos o no deseados. No se trata de una parte mala o buena de nuestra psique. La sombra es neutral. Simplemente, es aquello que permanece fuera de nuestro conocimiento consciente. Pero, ¿de dónde surge esta sombra? Jung observó que desde la infancia aprendemos a adaptarnos a las expectativas familiares, sociales y culturales. Durante este proceso, el ego determina qué partes de nuestra personalidad serán aceptadas y cuáles serán rechazadas. Aquellos aspectos que no encajan con nuestra identidad consciente son relegados al inconsciente, formando la sombra. Por ejemplo, un niño que aprende que mostrar su ira es incorrecto o peligroso puede reprimir ese sentimiento y empujarlo hacia la oscuridad interna sin ser consciente de ello. Esta represión tiene consecuencias importantes. La energía contenida en la sombra no desaparece, sino que busca manifestarse, a veces de manera inesperada o incluso destructiva. Además, la sombra no solo reside dentro de nosotros, sino que también se proyecta hacia el exterior. Jung señaló que tendemos a ver en otras personas aquellos aspectos oscuros que negamos en nosotros mismos. Esta proyección puede generar conflictos, prejuicios y dificultades en nuestras relaciones. El estudio de la sombra no es exclusivo de Jung. Muchas tradiciones filosóficas y espirituales reconocen la existencia de un lado oculto en el ser humano. Sin embargo, Jung fue pionero en ofrecer una perspectiva psicológica y terapéutica para comprender y trabajar con esta parte esencial del alma. Para Jung, enfrentar y conocer nuestra sombra es fundamental para lograr la individuación, el proceso mediante el cual una persona se convierte en un ser completo y auténtico. Ignorarla o negarla puede llevar a conflictos internos profundos y a dificultades para relacionarnos con el mundo. En resumen, la sombra es la parte oculta de nuestra personalidad, donde se guardan todas esas emociones, impulsos y características que rechazamos o desconocemos. Es la oscuridad que, junto con la luz, conforma la totalidad de nuestro ser. Para Jung, solo integrando esta oscuridad podemos acercarnos a la plenitud y autenticidad de quienes realmente somos. ¿Cómo se forma la sombra? Influencia de la niñez, la represión y la moral social. La formación de la sombra comienza en los primeros años de vida, cuando nuestra personalidad está en desarrollo y dependemos de la aceptación de nuestros padres, maestros y del entorno social. Durante este proceso, aprendemos cuáles conductas y emociones son aceptables y cuáles no, moldeando así una imagen consciente de nosotros mismos. Desde la perspectiva de Carl Jung, la sombra nace porque el ego, la parte consciente de la mente,
necesita crear una identidad coherente y compatible con las normas sociales y culturales. Para lograrlo, el ego selecciona ciertos rasgos, emociones y comportamientos que considera apropiados y rechaza o reprime aquellos que podrían generar rechazo o conflicto. Las características rechazadas se vuelven inconscientes y constituyen la sombra. Por ejemplo, un niño que aprende que expresar tristeza o miedo es signo de debilidad o que mostrar agresividad es incorrecto, puede reprimir esas emociones y esconderlas dentro de sí. Así, desarrolla una imagen consciente que se adapta a las expectativas externas, mientras que la sombra acumula aquello que ha sido excluido. La moral social es un factor determinante en la configuración de la sombra. Las normas, valores y creencias predominantes en una cultura establecen qué partes de nuestra naturaleza son aceptadas y cuáles son condenadas. Por lo tanto, la sombra también es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. A medida que avanzamos en la vida, esta dinámica se vuelve más compleja. No solo reprimimos aspectos propios, sino que también tendemos a proyectar nuestra sombra en otras personas. La proyección es un mecanismo inconsciente mediante el cual atribuimos a los demás las cualidades que negamos en nosotros mismos. Esto puede generar conflictos y prejuicios, ya que vemos en los otros aquello que no aceptamos dentro. Además, la energía contenida en la sombra no desaparece con la represión. Permanece activa en el inconsciente y puede manifestarse a través de reacciones emocionales intensas, comportamientos impulsivos o incluso en sueños y fantasías. Por ejemplo, alguien que reprime la ira puede experimentar episodios de ansiedad o conductas agresivas inesperadas. La represión de la sombra no solo afecta nuestro equilibrio emocional, sino que también limita nuestro desarrollo personal y creativo. La sombra alberga no solo aspectos negativos, sino también potenciales talentos y cualidades que aún no han sido integrados por la conciencia. Al negarla, restringimos nuestro crecimiento y nuestra capacidad para vivir de manera plena y auténtica. Por esta razón, en la psicología junguiana, la integración de la sombra es vista como un proceso terapéutico fundamental. Reconocer y aceptar nuestra sombra permite liberar la energía reprimida, transformar patrones negativos y descubrir partes valiosas de nosotros mismos. En definitiva, la sombra se forma a partir de la interacción entre el individuo y las normas sociales, a través de la represión de aspectos que no se ajustan a la identidad consciente. Esta parte oscura representa tanto nuestras limitaciones como nuestros potenciales ocultos, y su integración es clave para un desarrollo psicológico saludable y completo. Manifestaciones de la sombra en la vida cotidiana. Proyecciones, conflictos y sueños. Aunque la sombra permanece en el inconsciente, su influencia se hace sentir en muchas áreas de nuestra vida diaria. Entender cómo se manifiesta es fundamental para poder reconocerla y trabajar en su integración. Una de las formas más comunes en que la sombra se revela es a través de la proyección. Este mecanismo psicológico ocurre cuando atribuimos a otras personas aquellos aspectos de nosotros mismos que no aceptamos o reconocemos. Por ejemplo, si una persona reprime su propia ira, puede percibir a otros como agresivos o conflictivos, sin identificar que ese juicio es un reflejo de su propia sombra. La proyección puede causar malentendidos, conflictos y dificultades en las relaciones interpersonales. Muchas veces, aquello que nos genera rechazo o molestia en los demás es una señal de que estamos enfrentando nuestra propia oscuridad proyectada. Reconocer esto es un paso importante para reducir los juicios y mejorar la empatía. Además de la proyección, la sombra puede manifestarse mediante comportamientos impulsivos o emociones intensas que parecen surgir de manera inesperada. Cuando reprimimos sentimientos como la ira, el miedo o la tristeza, estos pueden estallar en momentos inadecuados o en formas poco controladas. Estos episodios reflejan la energía reprimida que busca expresarse y ser atendida. Otra vía en la que la sombra se muestra es a través de los sueños. Carl Jung consideraba que los sueños son mensajes del inconsciente y que en ellos aparecen con frecuencia símbolos y figuras que representan aspectos ocultos de la psique, incluida la sombra. Soñar con figuras oscuras, monstruos o situaciones difíciles puede ser una invitación a prestar atención a esas partes de uno mismo que permanecen ocultas o reprimidas. Además, la sombra puede manifestarse en sentimientos de ansiedad,
culpa o miedo sin una causa aparente. Estas emociones, a menudo difíciles de comprender, pueden estar relacionadas con conflictos internos no resueltos que provienen de la sombra. En el ámbito social, la sombra también se manifiesta a través de prejuicios, estereotipos y actitudes, de rechazo hacia grupos o personas diferentes. Estos comportamientos reflejan la negación de aspectos propios que se proyectan hacia los otros, generando división y conflicto. Finalmente, la sombra puede limitar nuestro crecimiento personal y nuestra creatividad. Al negar partes importantes de nosotros mismos, bloqueamos el acceso a talentos, deseos y potencialidades que podrían enriquecer nuestra vida y nuestro sentido de identidad. En resumen, la sombra se manifiesta en la vida cotidiana a través de proyecciones, conflictos emocionales, sueños simbólicos y actitudes sociales. Reconocer estas señales y comprender su origen es esencial para comenzar a integrar esta parte fundamental de nuestra psique y avanzar hacia un mayor equilibrio y autenticidad. El poder de integrar la sombra, el camino hacia la individuación. La sombra no es simplemente una carga que debemos soportar o un enemigo que debemos temer. Es, en realidad, una fuente de energía, creatividad y conocimiento que puede transformarnos profundamente cuando la integramos conscientemente. Para Carl Jung, integrar la sombra es un paso fundamental en el proceso de individuación, que consiste en llegar a ser una persona completa y auténtica. Esto implica aceptar y reconciliar tanto los aspectos luminosos como los oscuros de nuestra personalidad. Integrar la sombra significa reconocer aquellas partes de nosotros mismos que hemos negado o reprimido, sin juzgarlas ni rechazarlas. Requiere valentía para mirar con honestidad hacia nuestro interior y aceptar emociones, deseos o pensamientos que pueden resultar incómodos o contradictorios. Un paso importante en este proceso es identificar cuándo proyectamos nuestra sombra en otros. Al darnos cuenta de que aquello que nos irrita o molesta en alguien más puede ser un reflejo de aspectos no reconocidos en nosotros, abrimos la puerta a la autocomprensión y la transformación. La integración también puede llevarse a cabo mediante técnicas como la reflexión consciente, el análisis de sueños y la imaginación activa, que permiten dialogar con los contenidos inconscientes y darles lugar en la conciencia. Cuando logramos integrar la sombra, experimentamos una mayor libertad interior. Deja de dominar nuestras acciones desde la oscuridad y pasa a ser una aliada que nos aporta energía, autenticidad y profundidad. Este proceso tiene efectos positivos en nuestras relaciones, ya que reduce los conflictos derivados de las proyecciones y nos permite conectar con los demás desde un lugar más genuino y empático. Además, integrar la sombra es un camino espiritual. Jung entendía que al aceptar nuestra totalidad, luz y sombra, nos acercamos a un estado de plenitud y trascendencia donde la división entre el yo y el otro comienza a disolverse. En la práctica, la integración puede comenzar con pequeños actos de honestidad personal, reconocer nuestras emociones reprimidas, aceptar los errores sin culpa o explorar aspectos creativos o impulsos que antes ignorábamos. Es importante recordar que la sombra nunca desaparece por completo, ya que forma parte inherente de la condición humana. La clave está en cultivar una relación consciente y respetuosa con ella, evitando la negación y la represión. En conclusión, integrar la sombra es un proceso profundo y transformador que nos conduce hacia la autenticidad y la plenitud. Al abrazar tanto nuestra luz como nuestra oscuridad, nos abrimos a un conocimiento más completo y enriquecedor de quienes somos realmente. La sombra en los sueños. Un diálogo con el inconsciente. Los sueños constituyen uno de los canales más directos a través del cual la sombra se manifiesta y nos habla desde el inconsciente. Carl Jung consideraba que el contenido onírico no es aleatorio, sino que contiene símbolos y mensajes que reflejan aspectos ocultos de nuestra psique, incluyendo aquellas partes reprimidas que componen la sombra. Cuando soñamos, nuestro ego consciente se relaja y el inconsciente emerge en forma de imágenes, emociones y escenarios que pueden resultar extraños o inquietantes. En este contexto, la sombra suele manifestarse a través de símbolos oscuros, figuras amenazantes, monstruos o situaciones conflictivas,
que representan partes nuestras que no hemos reconocido o aceptado plenamente. Por ejemplo, soñar con una figura oscura que genera miedo o rechazo puede ser una representación directa de la sombra personal. Esta figura puede encarnar emociones reprimidas como la ira, la envidia, la culpa o deseos que el ego consciente rechaza. En vez de evadir estos símbolos, Jung sugería enfrentarlos con apertura y curiosidad para comprender su significado y el mensaje que traen. Además, los sueños con contenido violento o caótico muchas veces reflejan conflictos internos no resueltos, donde la sombra está activa intentando expresarse. Estos sueños, aunque perturbadores, son una invitación a explorar esas emociones y a darles espacio para su integración consciente. El análisis de sueños dentro de la terapia junguiana es una herramienta fundamental para identificar y trabajar con la sombra. Al interpretar los símbolos y personajes oníricos, podemos descifrar qué aspectos están siendo reprimidos y comenzar a dialogar con ellos. Este diálogo facilita la transformación interna, ya que lo que antes era oscuro y desconocido puede ser incorporado y comprendido. Además, la sombra no siempre se presenta en forma negativa en los sueños. Puede aparecer como un guía, un maestro o un aliado que nos desafía a crecer y superar limitaciones. Esta dualidad refleja la naturaleza ambivalente de la sombra. Puede ser fuente de conflicto o de poder creativo según cómo la abordemos. Importante destacar que la relación con la sombra en los sueños no es algo que se resuelva en una sola noche. Requiere un trabajo constante de observación, reflexión y apertura a la transformación. A medida que avanzamos en este proceso, los sueños se vuelven menos amenazantes y más integradores, mostrando imágenes que simbolizan la reconciliación interna y la expansión de la conciencia. En síntesis, los sueños actúan como un puente entre el consciente y el inconsciente, permitiendo que la sombra se exprese y sea reconocida. El diálogo onírico con la sombra es una vía poderosa para descubrirnos a nosotros mismos en toda nuestra complejidad y para avanzar en el camino hacia la individuación y la plenitud. La proyección. Reconociendo la sombra en los demás, uno de los mecanismos psicológicos más poderosos y comunes, a través del cual la sombra se manifiesta en nuestra experiencia cotidiana, es la proyección. Este proceso consiste en atribuir a otras personas, situaciones o incluso grupos sociales, aquellos aspectos reprimidos o desconocidos de nuestra propia personalidad. En otras palabras, lo que no queremos ver en nosotros mismos, lo vemos en los demás. Carl Jung fue uno de los primeros en señalar la importancia de la proyección como un fenómeno universal y, a menudo, inconsciente. Cuando no reconocemos ciertas emociones, deseos o rasgos dentro de nosotros, es común que los proyectemos en quienes nos rodean. Por ejemplo, una persona que reprime su agresividad puede percibir a otros como hostiles o amenazantes, sin entender que esa percepción es una manifestación de su propia sombra interna. La proyección cumple inicialmente una función defensiva. Nos permite evitar el contacto con aspectos dolorosos o difíciles de aceptar. Sin embargo, si no somos conscientes de este proceso, puede generar conflictos personales y sociales muy profundos. Las relaciones se ven afectadas porque el juicio y la crítica se basan en imágenes distorsionadas y no en la realidad objetiva. Un ejemplo cotidiano de proyección es cuando alguien acusa a otro de ser egoísta, mientras que en realidad está negando sus propios impulsos egoístas. De esta forma, el juicio sobre el otro es un reflejo de un aspecto de sí mismo que no ha sido reconocido. Esta dinámica es frecuente en familias, parejas y grupos sociales y a menudo dificulta la comunicación y la convivencia. Para Jung, el primer paso para superar la proyección es la toma de conciencia. Esto implica un ejercicio de autoobservación honesta y la disposición a cuestionar nuestras propias percepciones. Cuando logramos reconocer que ciertos juicios o emociones negativas hacia otros pueden ser, en realidad, un reflejo de nuestra sombra, iniciamos un proceso liberador. Este reconocimiento no solo reduce los conflictos, sino que también abre la puerta a una relación más auténtica con uno mismo y con los demás. Al integrar nuestra sombra, dejamos de ver en otros lo que rechazamos en nosotros y podemos establecer vínculos basados en la comprensión y la aceptación.
Además, Jung describió la proyección como una parte fundamental del proceso de individuación. En este camino hacia la totalidad, aprender a reconocer y devolver al interior lo proyectado es esencial para lograr un equilibrio psicológico. La persona que integra su sombra logra mayor autenticidad y libertad, ya que no se ve atrapada por las imágenes distorsionadas que proyectaba sobre el mundo. Es importante mencionar que la proyección no solo ocurre en el nivel personal, sino también a nivel social y colectivo. Prejuicios, estereotipos y discriminación pueden entenderse como manifestaciones de la proyección colectiva, donde una sociedad entera niega ciertos aspectos y los atribuye a los otros. En conclusión, la proyección es una forma en la que la sombra se revela y afecta tanto nuestra vida interna como nuestras relaciones. Reconocer y trabajar conscientemente con este proceso es fundamental para la integración de la sombra, el crecimiento personal y la mejora de nuestras interacciones sociales. La sombra colectiva, la sombra oculta de la sociedad, además de 1900. La sombra personal, Carl Jung desarrolló el concepto de la sombra colectiva, un aspecto más amplio y profundo que refiere a las partes reprimidas, negadas o rechazadas, no solo en el individuo, sino en grupos, culturas y sociedades enteras. La sombra colectiva representa aquellos contenidos oscuros y negativos que una sociedad no acepta o no quiere ver en sí misma. Estos pueden manifestarse en prejuicios, discriminación, violencia, intolerancia y en general en comportamientos y estructuras que dañan tanto al colectivo como a los individuos que lo integran. Por ejemplo, una sociedad que se considera progresista y pacífica puede negar la existencia de su historia de violencia, racismo o explotación, proyectando esos aspectos negativos en otros países o grupos sociales. Este rechazo genera una división que impide el reconocimiento y la sanación de esos aspectos oscuros. Jung entendía que la sombra colectiva no desaparece por negar o esconder estos contenidos. Por el contrario, se manifiesta de forma más agresiva y destructiva cuando se reprime. Ejemplos históricos claros son los conflictos sociales, las guerras, la persecución de minorías y otros fenómenos sociales que reflejan una sombra colectiva que no ha sido integrada. Al igual que en el individuo, la integración de la sombra colectiva implica reconocer y aceptar esos aspectos oscuros como parte de la realidad social y humana. Esto no significa justificar conductas dañinas, sino comprender su origen y asumir la responsabilidad para poder transformarlas. Este proceso es vital para la evolución cultural y social. Al mirar honestamente hacia nuestra historia, nuestras instituciones y nuestras actitudes, podemos trabajar hacia una sociedad más consciente, inclusiva y equilibrada. Además, la integración de la sombra colectiva tiene un impacto directo en el bienestar personal, porque nuestras creencias y prejuicios sociales forman parte de nuestro inconsciente y condicionan nuestras percepciones y comportamientos. El trabajo con la sombra colectiva puede realizarse a través de la educación, el diálogo intercultural, la reflexión crítica y el compromiso activo con la justicia social. Estas prácticas contribuyen a disminuir la fragmentación social y a fomentar la empatía y el respeto mutuo. En resumen, la sombra colectiva es un componente esencial para entender no solo la psique individual, sino también la dinámica de las sociedades. Su integración es un desafío profundo que requiere valentía, conciencia y compromiso, pero que abre la puerta a una transformación cultural que puede beneficiar a todos. Hemos recorrido juntos un camino profundo y desafiante. El entendimiento de la sombra es el lado oculto y oscuro del alma que Carl Jung describió como una parte esencial e inevitable de nuestra psique. Reconocer y aceptar esta dimensión interna es una tarea que demanda valentía, honestidad y un compromiso constante con el autoconocimiento. La sombra no es algo que debamos temer ni rechazar. Al contrario, es un aliado invisible que, cuando se integra, puede transformarse en una fuente poderosa de crecimiento, creatividad y autenticidad. Negarla o ignorarla solo perpetúa el conflicto interno, la repetición de patrones destructivos y la fragmentación de nuestra experiencia vital. Este proceso de integración es una invitación a mirar hacia adentro con compasión y apertura, a abrazar nuestras imperfecciones y contradicciones, y a entender que en la oscuridad también reside la posibilidad de luz.
La sombra nos muestra aquello que necesitamos sanar para avanzar hacia una vida más plena y equilibrada. Además, esta comprensión tiene un alcance más amplio. La sombra personal está estrechamente conectada con la sombra colectiva, la parte oscura que todas las sociedades contienen y muchas veces proyectan hacia el otro. Al trabajar con nuestra propia sombra, también contribuimos a la sanación de nuestro entorno y a la construcción de una comunidad más consciente y justa. Te invitamos a que continúes este viaje de exploración interna y externa con nosotros, aquí en Mentes del Más Allá, un espacio dedicado a descubrir los misterios de la mente, el alma y lo desconocido. Nuestro objetivo es acompañarte en el camino hacia el autoconocimiento, el despertar y la transformación personal. Si este contenido te ha resultado valioso, te animamos a suscribirte al canal, dar like y activar la campanita para no perderte ningún video. Compartir estas ideas también puede ayudar a otras personas que estén buscando respuestas y herramientas para su propio proceso. La sombra es un territorio complejo y fascinante, y juntos podemos desentrañar sus secretos, aprender a convivir con ella y convertirla en una fuente de sabiduría. Gracias por ser parte de esta comunidad, por tu interés y por la apertura para explorar aquello que está más allá de lo visible. Nos encontramos en el próximo video, donde seguiremos profundizando en los enigmas de la mente y el alma humana. Hasta entonces, recuerda que el verdadero conocimiento comienza cuando nos atrevemos a mirar dentro de nosotros mismos, sin miedo ni prejuicios.